Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la Teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. Por consultas, sugerencias, halagos o insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook, El Puente FM 103.3. Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No escuches capaz ni decir. ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos contestar cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en la 103.3 FM El Puente. Un día más en esta vida gris y cruel soledad. Presente. Tenían ojos y oídos y cansancios. Tenían palabras, silencios, zapatos, canciones de cuna, una grapa servida en el bar de la esquina. Tenían una cama entibiada por un cuerpo, que también era lucha. Tenían las ganas de volver a la arena y contar estrellas. Tenían el pincel y el verde y el mundo como lienzo. Tenían el lobo mordiéndole los talones y ni así se les agriaba la sonrisa. Tenían tu peinado, mi estornudo, tu hasta mañana en el tono. Tenían el futuro conjugado en las manos y el miedo, la vergüenza de morirse quietos. Tenían, ¿qué digo? Siguen teniendo. Ahí, en el asiento del ómnibus donde vas sentado, en el paraguas que se enfrenta al viento, en los miles de gritos de un estadio, en el anillo, en la firma, en los ojos que se diluyen en un cine, en el extremo de esa copa, en el humo de un cigarro, en el juego horizontal de sábanas y sudores, en el remitente de una carta, en el rostro del que espera al otro lado del semáforo, ahí, aquí, escuchando el inventario. Ahí donde estás tú, ahí podría estar otro. Textos de Ulises Lima, fragmentos de un poema que se llama Presentes. Dan paso al programa de hoy, previo al 20 de mayo, previo a la Marcha del Silencio. El programa de hoy se titula Sapos y culebras de la desmemoria. Buenas noches. Buenas noches. Título que fue propuesto por Daniel Atilio, que no está presente acá. Un desertor. Un desertor más. Botón. Un desertor. Un desertor del sistema. ¿Será el primer oriental desertor, el del Cuarteto de Nos? No sé. No sé si es muy oriental Atilio tampoco. Pero desertó, no está acá, no está tampoco Verónica Escandroli, otra desertora. Le mandamos un saludo a los dos. Y el programa de hoy es previo a la Marcha del Silencio, a la marcha de 20 de mayo, la marcha número 20, justo. ¿No? 20 años marchando y sin respuestas definitivas, con pequeños atisbos de respuesta y nada más, ¿no? Pero respuestas definitivas no. Bueno, a ver qué pasa con este programa. ¿Por dónde tomarlo? Trajimos un montón de cosas para Trajimos un montón de cosas, pero capaz no que sé podemos cómo empezar hacer. por algo. Sí. Yo Un tema. me veo tentado, Sí.
Pero no sé si Decilo, no lo hablamos, Bonet, no lo hablamos decile. previamente, pero Decilo, Bonet. no sé si corresponde analizar un poco lo que ha pasado en los actos públicos de las efemérides patrias, en los actos del 18 de mayo, Ayer, tras paracaidismos y desfiles militares. Día del Ejército. Día del Ejército. Hubo declaraciones, digamos, hubo preguntas de los periodistas a Fernández Huidobro, y hay un montón de cosas interesantes para analizar de su discurso, ¿no? También estaría bueno analizar algunas cuestiones del discurso del comandante en jefe, Manini Ríos. Qué apellido. No sé, capaz que caer en la tentación de analizar un poco estos discursos puede enturbiar un poco el programa de hoy, pero capaz que estaría bueno entrarle en algún momento, ¿no? Enturbia con él, ¿no? Enturbia. Yo le tengo fe. Sí. Se habló de la estigmatización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo quería empezar con eso. Eso fue ¿no? lo que habló Manini Ríos. Y me surgen un montón de comentarios y de razonamientos, y quiero no sesgarlo al razonamiento, y pienso a ver desde dónde lo puedo enfocar para que sea un razonamiento productivo y no sea un razonamiento negativo y respondón, ¿no? Y decir, bueno, una fuerza, no sé si él habla si es la voz de esa fuerza, ¿no? No sé si él representa el pensamiento de los militares. Pero hubo una época donde sí se estigmatizó era a toda aquella persona que no pertenecía a esa fuerza. Entonces, está bien, y pedir que del otro lado funcione de otra manera cuando de este lado no ponemos nada a favor de eso, me parece que hay una cierta injusticia en eso. Yo me acuerdo que se estigmatizaron hasta las palabras. ¿Sí? ¿Te acordás, Rafa? Había palabras prohibidas, había frases prohibidas, pero se estigmatizó mucho al civil, al pichi, al que no pertenecía, ¿no? Y en una época donde todos eran rojos, comunistas. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Al comunista. Y tampoco podemos ponernos demasiado severos con esto, porque históricamente el ser humano ha generado esto, ¿no? Ha generado esto entre los cristianos, entre los romanos, yo qué sé, si nos vamos para atrás, es decir, mismo entre los católicos y los protestantes, es decir, judíos, ¿no? Entonces que funcionamos en base a estigmatizaciones, ¿no? Siempre hacemos generalizaciones. Y poner el centro en esto me parece que tampoco ayuda demasiado, ¿no? Entonces el discurso me parece que es flojo, es flojísimo pedir que no se estigmatice a alguien. Bueno, cada uno se tiene que defender de alguna manera, en el buen sentido defender, y me parece que no es el lugar donde mejor se tiene que parar, ¿no? Ahí. Supongo que ese discurso de la estigmatización va por el lado de dar vuelta a la página y no ver el pasado, ¿no? Bueno, no digamos que las Fuerzas Armadas son esto y lo otro, porque eso es cosa del pasado, eso fue lo que hicieron, entonces miremos para adelante sin estigmatizar a las Fuerzas Armadas, echándole a los actuales soldados las culpas de otros soldados. Pero este señor estaba en esas épocas, ahí ¿no? Está. Y siguen habiendo gente que estaba en esas épocas. Otra cosa, ¿qué hacía Chediak parado al lado de Luis Alberto Lacalle en el estrado? ¿Suprema Corte de Justicia? Sí. No sé, ¿cuál es el mensaje? Se podría leer entre líneas y pensar, bueno, ¿cuál es el mensaje que está dando? No sé si es el gobierno, ¿quién decide quién está en el estrado y con quién? ¿Y para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intencionalidad? Decir que, la Suprema Corte de Justicia está ahí presente, por lo tanto existe la justicia. Garantizar, en un momento Manini Ríos dijo, ¿no?, que no hay ninguna duda de que el ejército está
subordinado al poder civil, no hay ninguna duda. ¿Por qué hay que reafirmar eso? Que no hay ninguna duda. Si no, cabría pensar otra cosa, ¿no? Entonces son como señales. No es solo en las palabras, sino también en los gestos, en las presencias y en las ausencias donde aparecen los mensajes, ¿no? Suprema Corte que trasladó a la jueza Mota, ¿no? Y que ha trancado las investigaciones. No parece una buena señal que esté ahí en el Día del Ejército. Es raro, ¿no? Es muy raro. También toda esta coincidencia, ¿no? Del 18 de mayo, el 20 de mayo, ¿no? Como que también abona un poco a Sí, que 2 días antes. Es terrible, ¿no? Es decir, obviamente que no es una cuestión circunstancial, pero es bastante, abona muchísimo a la suspicacia, a un montón de cosas, ¿no? No sé, tiraba esas cosas. No sé a ustedes qué se les ocurre y después Huidobro, ¿no? Después sale Huidobro a apoyar a... Exacto. Esto mismo, este discurso de la estigmatización de las Fuerzas Armadas, a hacer una enumeración de los servicios que brinda las Fuerzas Armadas en casos de inundación, ¿no? Sí. No sé, Huidobro vive como un síndrome de Estocolmo, que es poco entendible muchas veces las declaraciones que hace este señor, defendiendo cosas indefendibles. Sí, y ojo que por ejemplo él dice que los efectivos que él tiene en la fuerza son muchos menores de los que serían necesarios para atender un montón de servicios que ellos atienden, ¿no? Y yo creo que es real eso, que hay un montón de horas que se trabajan exigidas y que necesitarían a más gente en la fuerza. Pero no sé si sería dentro de esta fuerza o si habría que crear otro organismo, ¿no? Capaz que le pueden dar 30 horas en la mañana y 30 horas en la tarde a los milicos también, como en los liceos. Vamos a pedirle horas de apoyo. Ahí está. Claro. Para Huidobro. Vamos a pedirle horas de apoyo. Y sí, y aquello de que en el ejército la gente se forma y después las empresas privadas utilizan esa formación, o sea, contratan los servicios de estos soldados que se han formado muy bien en la Fuerza Armada para ocupar cargos en las empresas privadas. Algo así como, bueno, un piloto se forma en la Fuerza Aérea y viene una empresa privada de aviación y dice, cuando está bien formado, está bien capacitado, tiene experiencia, le ofrece el doble de sueldo, no, mucho más, debe ser del doble, más, por supuesto, y se lo lleva, obviamente que se lo lleva. ¿Cuál es la intención de todo eso? Es decir, bueno, obviamente es que los civiles veamos a los militares de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que verlos de otra manera, ¿no? Es decir, algo hay como una necesidad ahí de blanquear, pero en definitiva es porque no hemos blanqueado algo que nos está atorando, ¿no? Y como no hemos podido blanquear algo, bueno, intentamos blanquear otras cosas, ¿no? Por otro lado. Y ahí me parece que viene todo el tema de por lo menos de saber la verdad, ¿no? Yo no sé si aspirar a la justicia hoy día es viable, pero sí a la verdad, ¿no? Yo creo que sin verdad estamos bastante jodidos. Y para aspirar a la verdad hay que tener memoria, ¿no? No hay que olvidar determinadas cosas, ¿no? Me acuerdo que en un programa el año pasado mencionamos el tema de la memoria y que el origen de la palabra olvido en griego, aletheia, la contraria, aletheia, no significa memoria, sino mentira, ¿no? Entonces lo contrario a la memoria es la mentira, ¿está? Y eso me pareció muy interesante. Sí. Veo a Inés agarrando el micrófono ahí. Sí. No, yo en realidad pensaba en esto que ustedes están comentando y dos cosas. Una pregunta en realidad. ¿Quiénes
¿quiénes son en realidad los que quieren como mantenerse en esos lugares de poder también, ¿no? En sostener, negar el pasado o negar la memoria, pero a su vez querer sostenerlo en ese rol, ¿no? O sea, es como no es contradictorio. Es decir, se niega eso, pero a su vez es un lugar que ellos están ocupando, sosteniéndolo, cuidándolo también, ¿no? Eso por un lado. Después otra, costumbres que nosotros tenemos que también el Estado sigue reproduciendo de aquellos tiempos, ¿no? Que a veces yo lo comento con los chiquilines, que una vez me preguntaron por qué tenían que andar siempre con la cédula. Entonces yo les contaba que en realidad es una costumbre que ahora se ha vuelto obligatoria. Y les comentaba, de dónde surgía en realidad ese hábito que los padres, sobre todo, capaz que algunos ahora más grandes, ¿no? Salí con la cédula, llevar los documentos. ¿De dónde viene en realidad esa costumbre? Estos tiempos, ¿no? Y que eso de alguna manera se fue legitimando de a poquito, y terminó siendo, ahora una obligatoriedad. A todos lados donde uno va necesita la cédula y en la calle lo mismo, o sea, es lo que de alguna manera me identifica. Pero eso en realidad tiene como un origen que está bueno que se tenga presente de dónde nace eso. Y la cédula, como otras tantas cosas que están como simbólicamente presentes de estos tiempos, ¿no? Y después algo que también me parece muy contradictorio, pero un poco gracioso, pero con un dejo ahí a mí me llegó un mensaje de Antel, y a todos los que tienen Antel les habrá llegado. Llegó. Y yo lo voy a leer tal cual me llegó de Antel, ¿no? Invitamos a participar en la 20ª Marcha del Silencio, 20 de mayo, 19 horas, Rivera y Jackson, madres y familiares. Antel es una empresa estatal, ¿no? ¿A quién está representando también, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué es esto? ¿Cómo se interpreta esto? Yo lo leí y venía en un ómnibus y dije, pero a ver, ¿no? ¿Qué pasa acá? Sobre todo porque, se supone que firma madres y familiares, ¿no? O firma Antel. ¿Dónde está el origen de ese mensaje y de la invitación a esta marcha, cuando en realidad a quiénes se le está reclamando? La verdad, la memoria, la justicia, esto que hablaban ustedes. Y me lo mandan en un mensaje, me invitan a mí a que vaya, o sea, no sé. Es como contradictorio, vayan a reclamarme verdad y justicia a mí mismo. Sí. O sea, es como... Pero está esto de la división de poderes, ¿no? Con lo que se juega muchísimo también. División de poderes que no es tal en algunos casos, ¿no? Porque ¿qué partido de gobierno no aprobó derogar la ley en el Parlamento? Exactamente. Hay una ley que justamente elimina esto de la división de poderes, que es una ley que el partido político que está en el gobierno decidió no derogar. Y no fue otro, porque la posibilidad la tenía. Entonces... No se olviden de Semproni, lo dije Alejo, no se olviden de Semproni. Es complejo, ¿no? Es complejo. Es muy complejo. Sí. Ahora, siempre hay que mirarlo desde la perspectiva. Claro, no sé, yo era un adolescente en esa época, ¿no? Capaz que alguno de ustedes ni siquiera. Y capaz que no sufrí lo que sufrieron algunas familias, ¿no? Y de un delito que se sigue cometiendo actualmente. Y lo peor, saber la verdad. Es decir, hacer un duelo. Hay gente que no ha podido hacer un duelo, ¿no? Me parece que ahí hay una injusticia tremenda que se está dando cada día y que uno no puede dimensionar hasta que no se pone en los zapatos del otro, ¿no? Y que es muy difícil eso de ponerse en los zapatos del otro y hacer ese trabajo sobre la memoria que haga sentir al otro que es válido recordar determinadas cosas en particular, ¿no? Porque es muy común que los chiquillos nos pregunten, otra vez con esto, ¿por qué van con esto? ¿Por qué no pasamos, por qué no miramos para adelante? Un discurso que los gurises dicen aprendido de otros, ¿no? Y están repitiendo cosas y que tampoco se les enseña a ver la importancia de la memoria en este aspecto. Y que no es
ellos están repitiendo un lugar común, pero sin pensar, ¿no? Sin razonar, sin problematizar este concepto de la memoria, y porque no viene problematizado de otros lados, ¿no? En Argentina se ha hecho un trabajo muy importante sobre la memoria, con museos, con actividades, donde están involucrados toda la sociedad civil, ¿no? Y acá está costando mucho ese trabajo. Está el memorial de acá del Cerro, también el Museo de la Memoria en Instrucciones, pero es un trabajo como muy lento, ¿no? Muy lento, y son pocos las marcas de la memoria que hay, los trabajos sobre la memoria que hay para el resto de la población que no está involucrada directamente con familiares desaparecidos o con familiares que estuvieron presos y torturados, ¿no? Falta ese trabajo más general sobre la memoria que no aparece, ¿no? Son esfuerzos muy puntuales los que aparecen, ¿no? Estaría bueno, no sé si podría en algún momento, Alejo, capaz que en los próximos bloques, tenés internet, anda, escuchar la campaña de que salió ahora invitando a participar de la marcha, que está en YouTube, está. Yo te la colgué en tu Facebook. ¿Ah? La que está acá también, bien, muy bien. Javier nos apoya, está por acá. Escuchar la invitación a participar de la marcha, ¿no? Capaz que podés. Vamos a una pausa. ¿La tenés ahí? Pausa y volvemos con eso. Dale. Carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Estás escuchando El Puente, 103.3 FM, una radio con voz de barrio. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. Estás en todo tu derecho que no te importe lo que voy a decir. Podríamos comenzar por decirte que en Uruguay hubo una dictadura. Torturaban, mataban, desaparecían gente. Podríamos contarte cómo los familiares les dieron vuelta a la vida. Pero ahora no vamos a hablar de esto. Ni vos, ni yo, ni los militares, ni los políticos, ni los periodistas les vamos a poder devolver a sus hijos. No les vamos a poder devolver la vida que tenían, ni los planes que habían hecho. Tampoco les vamos a poder devolver los años y años de buscar y no encontrar nada. Alguien más tomó esas decisiones por ellos. Si no pueden volver el tiempo atrás,
¿Qué es lo que buscan? Buscan volver el tiempo para adelante. Los familiares sueñan con un mundo donde su tragedia no pueda repetirse. Tenés derecho a que te chupe un huevo, pero también tenés derecho a preocuparte, porque la tragedia no es solo la desaparición del familiar, es también morirte sin saber la verdad, es morirte sola y sabiendo que lo que te pasó a vos le puede pasar a otro. De alguna manera para los familiares es como si la dictadura no hubiera terminado, como si siguiera pasando al día de hoy. Llevan 40 años buscando a sus familiares. Tenés derecho a que te chupe un huevo, pero también tenés derecho a que las cosas sean distintas. Tenés derecho a elegir. Capaz nunca conversaste de esto. Capaz no esperabas que yo te hablara de esto, pero este 20 de mayo yo me voy a juntar con las madres y los familiares a marchar en silencio. Esta es la 20ª marcha del silencio y seguimos exigiendo lo mismo. Podés pensar que no tiene sentido seguir hablando sobre estas cosas. Algunos dicen que son cosas del pasado. Y si ya pasó, ¿para qué preocuparse? Y si no pasó... A pesar de todo, hay personas que quieren que seamos indiferentes. La indiferencia les sirve. Pero no nos sirve a nosotros, que queremos verdad. No les sirve a los familiares, que buscan justicia. Y no les sirve al Uruguay, que necesita memoria. ¿Por qué si hace tanto tiempo que los buscan, aún no los encontraron? ¿Por qué los que saben no dicen nada? Tenés derecho a decir basta. Y este 20 de mayo tenés la oportunidad. Podríamos juntarnos para gritar, pero no alcanzarían las palabras. Hay tanto para decir que solo el silencio alcanza. Pero para hacer realidad el mundo con el que soñamos los familiares, en donde a nadie le pueda pasar lo que nos pasó a nosotros, tenemos que estar todos. En unos días es 20 de mayo. ¿Tenés derecho a que te chupe un huevo? De la verdad no hay retorno. Bueno, volvimos, quisimos ahí un intento de escuchar la campaña de este año, invitando a participar de la marcha, pero bueno, se corta, e invitamos a la gente a escucharla, a verla. ¿Cómo es que se llama, Alejo, el video? Volver el tiempo, ¿cómo dijiste? Volver el tiempo para adelante. Volver el tiempo para adelante, y tiene que ver con esto que hablábamos en el primer bloque, ¿no? De que para ir hacia adelante en determinadas cosas hay que tener muy, muy claro el pasado y la memoria, ¿no? Algunos quieren dar vuelta la página sin mirar el pasado, y eso es imposible, ¿no? Para empezar, el olvido no existe, ¿no? Yo creo que Inés tiene algo interesante ahí para leer. Sí, yo creo que es algo que a mí la verdad que es una carta que me conmovió mucho. Es una carta que escribió Juan Gelman, poeta ya fallecido. En el año 1999 escribió esta carta al expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Sí? Él estaba en esa época aún buscando a su nieta, que después se pudo encontrar, Macarena Gelman. Y parte de la carta de Juan Gelman le decía a Sanguinetti: me pregunto por qué con esos antecedentes guarda usted silencio sobre este caso. El robo de niños en cautiverio es el más aberrante de los crímenes perpetrados por nuestras dictaduras. Ese crimen contra un ser indefenso no solo corta su filiación, también lo desaloja de la historia. Señor presidente, ¿conoce usted un crimen más ominoso que ese? Se lo considera el más culto de los presidentes de América Latina, y seguramente usted recuerda esta frase de su compatriota, el gran poeta Lautréamont: ni con un océano lavarás una sola mancha de sangre intelectual. Señor presidente, ¿ordenó usted la averiguación prometida?
Y si lo hizo, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a comunicarme el resultado? Y si no la ordenó, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a hacerlo? Bueno, ahí y después sigue la carta, ¿no? Y no lo movió. No lo movió. Seguro, no lo movió. Apareció en el gobierno siguiente, ¿no? El de Jorge Valle, con aquella comisión para la paz formada, ¿no? Datos que estaban ahí, fue a asumir y aparecer Macarena Gelman, ¿no? Cosa que demuestra que el otro señor anterior no movió un dedo, ¿no? Yo creo que son preguntas que él le hace a Sanguinetti, que también se la pueden estar haciendo un montón de familiares, ¿no? Esto de, ninguna razón de humanidad en el fuero íntimo de cada una de estas personas que están involucradas, que saben, porque saben, los mueve, ¿no? Son preguntas como que seguramente se las hagan, ¿no? Y lamentablemente. Hay gente que está esperando, y lo dijo el propio Mujica, ¿no? Que se mueran todos, ¿no? Este tema, según Mujica, se va a terminar cuando se mueran todos. Yo no creo que se termine cuando se mueran todos tampoco, ¿no? Hay cosas, hay heridas, hay marcas, hay cicatrices que no se borran así nomás con la muerte de los protagonistas, ¿no? Y lo saben otros pueblos que han sufrido masacres y genocidios, ¿no? Baste recordar el pueblo armenio, 100 años que están pidiendo justicia, no han logrado acallar esos gritos de dolor y de justicia por más que han pasado 100 años. No creo que lo logren acallar acá tampoco, ¿no? Estábamos hablando de que en otros lugares se hace un trabajo sobre la memoria importante, sí. Más allá de los signos o lo que se pueda discutir de los gobiernos, se hace un trabajo sobre la memoria importante. Vos recordabas, Juanet, fuera de micrófono, una experiencia por Rosario, ¿no? Sí, hay un museo de la memoria en Rosario que está muy bien, pero el impacto fuerte es que desde el Museo de la Memoria se ve al otro lado de la plaza el centro de detención donde se torturaba y se mataba, y se ve desde el balcón de esa casa que se reacondicionó como Museo de la Memoria, ¿no? Es muy fuerte. Fuimos caminando hasta ahí a ver el edificio. No sé bien qué es lo que funciona ahora, ya me olvidé, dentro de esa especie de cuartel. Pero bueno, hay fotos, se entró y se vio lo que había ahí. Y es impactante, ¿no? Y además hay un trabajo muy fuerte en toda la apuesta de este Museo de la Memoria, y hay muchas publicaciones que están muy buenas. Nosotros trajimos algunas, compramos algunas ahí también, y como decía el Rafa, es decir, hay una diferencia muy grande entre lo que se trabaja en este sentido en Argentina, por ejemplo, comparado con Uruguay, ¿no? Pensando a su vez en esto, ¿no? Que no fue una cuestión de premeditación y alevosía, ¿no? Porque en todos los países de Latinoamérica se utilizó esta metodología aberrante. El otro día escuchaba a 150.000 guatemaltecos, en fin, es una cosa disparatada. Uno no puede ni siquiera ponerse a pensarlo porque no le entra en la cabeza, ¿no? Bueno, en Argentina 30.000 desaparecidos, ¿no? Es una cosa muy difícil de apreciar, ¿no? Chile. Bueno, el otro día mirábamos, ¿no? Hay un documental interesantísimo sobre... se va anecdotando qué fue lo que pasó en el Estadio Nacional de Chile, ¿no? Y todos los días que los tuvieron allí adentro, con interrogatorios de todo tipo, ¿no? Y los propios protagonistas explicando cómo la gente se disputaba un espacio para sentarse, aunque sea en el water, para poder dormir, todos hacinados debajo de las tribunas del estadio, ¿no? Y de cómo el ejército hizo todo un show para los periodistas cuando ya no pudo sostener a la opinión internacional, cuando los periodistas fueron al estadio a ver qué es lo que pasaba allí adentro, ¿no? Y es interesantísimo, está disponible en YouTube, pueden ver eso, es un documental sobre lo que pasó allí, ¿no?
Y esto se repite en infinidad de lugares, ¿no? De Latinoamérica, lamentablemente. Y bueno, uno cuando llegan estas fechas se pone un poco a revisar papeles y a revisar libros y encontrar cosas, ¿no? Que no son nada alegres de encontrar, pero bueno, como una especie de querer revisarse de vuelta, ¿no? Revisarse permanentemente. Cuando estaba pensando de el doble discurso que hay en este tema de rescatar algunas cosas y otras no, como, y no quiero desmerecer este tema que voy a hablar, ¿no? Como algunos connotados políticos, algunas connotadas figuras de este país hablan de dar vuelta a la página y no recordar determinadas cosas y mirar hacia adelante, pero aparecen sistemáticamente todos los años en los actos de la Beneverit y de la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. Como ahí sí hay que tener memoria. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que tener memoria del Holocausto, pero en otros holocaustos mucho más cercanos, ¿no? Porque ahí está el señor Sanguinetti todos los años, el señor Luis Alberto de la Calle, están ahí presentes, ¿no? En algunas cosas sí hay que recordar, en otras no. Y en Europa hay un trabajo muy importante también sobre la memoria y sobre este tema del Holocausto. Auschwitz está siendo visitado por miles y miles de personas años y años, de todos los años, ¿no? Y es un paseo, es una recorrida terrible, dolorosa, ¿ah? Y te insisten en el tema de, bueno, hay que recordar esto para que no se vuelva a repetir. Bueno, hay cosas que hay que recordar para que no se vuelvan a repetir acá también, bastante más cerca, ¿no? Bastante más cercanas a nosotros, ¿no? No sé, me parece que hay un doble discurso. Te corté algo, Bonet, creo. No, esto de revisarme, ¿no? Yo me cuestiono, ¿no? Como yo era un adolescente, quizá mi responsabilidad sobre algunos temas era menor, ¿no? Pero ¿cómo actué? ¿No? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Uno revisa permanentemente sus actitudes, sus gestos, y uno se cuestiona, ¿no? Permanentemente. Y hasta uno se pone, no sé, a hacer el ejercicio de ponerse en las botas de un militar, ¿no? Que venga un capitán ¿no? Con esta lógica de la obediencia de vida, y te diga, señor, hay que hacer tal y tal cosa, ¿no? Es bravo, ¿no? Y me ponía a pensar cuáles son los mecanismos que uno tiene para poder salirse de esta situación, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros como ciudadanos para enfrentar esta situación? Aquello de Eichmann, ¿no? Que incluso lo consideraban loco porque el tipo decía, bueno, pero a ver, yo fui un buen funcionario, yo cumplí perfectamente con el cometido que yo tenía, a ver, ¿por qué me están juzgando? Algo parecido se plantea en el libro y la película El Lector, ¿no? Aquella funcionaria que también estaba trabajando, haciendo su trabajo. Pero ¿de dónde nos agarramos nosotros, no? ¿Qué formación tenemos para decir, no, momento, hasta aquí llegó mi obediencia? Y quizá hoy deberíamos estar mucho más preparados para enfrentar eso, ¿no? ¿Y qué preparación tienen los soldados hoy día para enfrentar una situación similar, si volviera a suceder? ¿No? Hacia la interna. Claro. ¿Se está trabajando eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los mecanismos que se ponen en juego en esas circunstancias? A mí me preocupa eso también, ¿no? Muy bien. A todos creo que nos preocupa. Creo que un pueblo bien educado es una forma de resistencia, ¿no? Vamos a un corte y volvemos con el último bloque. Entonar más retirada, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más
Estás escuchando 103.3 FM, una radio con voz de barrio. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. pausa volvimos con el gran B.B. King, que acaba de fallecer. Un hombre que
puede representar un pueblo bastante sufrido, un sector del pueblo bastante sufrido, ¿no? Un hombre que salió de allá, del Mississippi, y que vaya si tienen que tener memoria los negros para defenderse y para conseguir sus derechos civiles que todavía no hoy están peleando y que siguen siendo masacrados todos los días en las calles de Estados Unidos, ¿no? Y los vemos en los noticieros, ¿no? Cuando pensamos que se han logrado un montón de cosas de los 60 para acá, todavía Estados Unidos sigue atrasadísimo en derechos humanos, la nación más poderosa del mundo, viola constantemente los derechos humanos, ¿no? Y los negros, vaya si que lo sufren. Que fue modelo para nuestra república, ¿no? Sí, modelo de Artigas, ¿no? Claro. ¿Por dónde seguimos este último tramo del programa con esto de la memoria? Decíamos que teníamos que dar alguna información sobre sindical. Bueno, recordamos que el profe Paquevino es un programa del Zonal Oeste de Montevideo, cumplimos con la pauta. Y que la semana que viene hay elecciones en ADES Montevideo. Una bobada nomás, un trámite. Un trámite. Hay, según el día, la zona que se vota, hay circuitos en varios liceos. El 38 era el 27, no sé qué va a pasar con esto de que hay un paro el 27. Pero bueno, esténse atentos a la información y bueno, hagan lo que quieran. Mañana es, 20 de mayo. El 20 de mayo se eligió por algo particular para la marcha, ¿no? Porque fue el día del asesinato de Selmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, ¿no? Entonces ese día se ha tomado como simbólico para realizar la marcha, ¿no? Airo Benedetti, en un libro que se llama La Casa y el Ladrillo, escribía algo sobre Selmar. Y ya que estamos recordando, evocando, quería leer algo sobre Selmar. Él, que siempre salía de alguna pesadilla, y si tendía una mano era una mano, y si daba consuelo era consuelo, y nunca un simulacro. Convoquemos aquí a nuestros Selmares. En ellos no hay ceniza, ni muerte, ni derrota, ni tierno descalabro. Nuestros Selmares siguen tan campantes, señeros, renacidos, únicos y plurales, fieles y hospitalarios. Convoquemos aquí a nuestros Selmares, y si aún así fraternos, así reunidos en un duro abrazo, en una limpia desesperación, cada uno de esos módicos Selmares echa de menos a Selmar, será que el horror sigue siendo demasiado, y ya que nuestro muerto, como diría Roque en plena vida, es un indócil, ya que es un difunto peliagudo, que no muere en nosotros, pero muere que cada uno llore como pueda. Sobre Selmar. Mañana es un día para marchar, para reclamar en silencio, pero reclamar, ¿no? Silencio que grita mucho. Así que hay que estar ahí, ser muchos, miles. No sé por qué quieren decir ustedes. No sé, hablábamos un poco de cuál es nuestro rol en todo esto, ¿no? Como docentes. Nosotros tenemos una responsabilidad social, cada vez tenemos más responsabilidades sociales. Esto ha sido una constante en los últimos años. No sé si las asumimos todas con la responsabilidad que deberíamos. No sé si levantamos todas las que nos tiran, porque a veces no podemos y tal vez tampoco tenemos las herramientas necesarias y suficientes. O tampoco debemos levantarlas. Capaz que tampoco. Claro, algunas podemos negarnos a levantarlas. Pero la que sí no nos podemos negar y capaz que debería estar siempre presente es esto, ¿no? Decíamos recién, se supone que una civilización evoluciona y mejora cada día y aprende de sus errores, ¿no? De su pasado, de sus historias, ¿no? Y nos pasa a veces que los chiquilines se portan mal, hacen alguna travesura, que a veces, como dicen ellos, se les va la moto y rompen algo, provocan algún problema dentro del liceo y nosotros les preguntamos, ¿cuál es la razón? Y uno pretende que por lo menos el estudiante reflexione y diga, porque es divertido, yo me divierto haciendo estas travesuras y es comprensible, ¿no? Todos hicimos travesuras y después hubo que asumir las consecuencias.
rompimos el vidrio de la vecina de un pelotazo, le robamos las manzanas al otro vecino, entramos a la vid y cortamos los racimos y nos llevamos algunos, qué sé yo, no sé. Bonet está comenzando sus crímenes. Le afanamos un catálogo de sus delitos. Le robamos por un rato la bicicleta a un amigo, no sé. Y bueno, después tuvimos que sufrir las consecuencias, ¿no? Yo creo que eso es parte del aprendizaje también, ¿no? Y que me parece que hay un rol importantísimo de no educar para la impunidad, de que los jóvenes con los cuales tenemos una responsabilidad enorme sepan que hay actitudes, que hay formas de actuar que, bueno, que tienen sus consecuencias y que muchas veces son consecuencias que a veces no medimos, que no prevemos y que después nos damos cuenta, y a veces nos damos cuenta tarde de las cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande ahí, ¿no? Y no solo de esto de recordar, de la memoria, de saber que otra vez fuimos peores y que ahora tenemos que ser mejores, sino también en este aprendizaje, ¿no? de la responsabilidad que a cada uno le compete, ¿no? Y esto un poco yendo a aquella pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando a mí me ordenan algo con lo cual no estoy de acuerdo o se enfrenta a mis convicciones, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo debo actuar? Hay muchos gurises que se dejan llevar por la banda de amigos y hacen cosas que no harían en otras circunstancias. Bueno, un poco también si los adultos queremos enseñarles a los jóvenes que eso no se puede hacer, bueno, los adultos debemos ser consecuentes con eso, ¿no? Y cuando a alguien lo mandan a hacer algo que no está bien, que lo reflexiona, lo entiende, tiene que poder negarse a hacerlo, ¿no? Capaz que eso es una de las cosas más difíciles y que nosotros tenemos una responsabilidad ahí para con nuestros estudiantes de trabajarlo, por lo menos. No sé si lograremos lo que queremos, ¿no? Sí, una manera mucho más práctica de ver esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, sí hay que trabajar la memoria, los hechos, lo que pasó, pero también trabajarlo en la cotidiana, en el día a día, para que ese concepto quede grabado, ¿no? Que hay determinadas responsabilidades que hay que asumir y que en definitiva tenemos que pensar cada uno de nuestros actos y reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Y si nos le agarramos, bueno, sí, a ser asumir las consciente de que consecuencias. asumir. Creo que esa es una de los cometidos que... Y lo otro es la dificultad que tenemos para manejar estas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando Sting apareció en Chile, y creo que fue en Chile primero que apareció, ¿no? Que con aquella canción Ellas Bailan Solas, Sí. y que León Gieco hizo un comentario interesantísimo, ¿no? Tiene que venir este tipo de afuera, ¿no? Casi un dandy, vestido con su camisita y su pantaloncito impecables, a decirnos cómo tenemos que decir las cosas y cómo tenemos que manejarlas, ¿no? Nos dio nos enseñó a cómo manejar estas cosas, ¿no? Y porque nosotros éramos incapaces de manifestarlo y de hacerlo públicamente, y es que es muy difícil manejar estas cosas y cómo expresarlas a veces como pueblo se nos dificulta, ¿no? Y después también escuché un reportaje de Rubén Olivera, un reportaje a Rubén Olivera de Daniel Biglietti, ¿no? Sí, en TV Ciudad. Creo que fue en TV Ciudad. Sí, en TV Ciudad. Y él hablaba un poco de esto de que de lo público de esto, ¿no? De que lo que me pasa es muy personal y qué hago yo con esto, pero a su vez es una cuestión pública y que nunca se cierra, ¿no? Y es una herida que nunca cierra. Y yo cuando hago mi duelo, ¿no? Y él incluso decía, yo recién hace poco pude hacer mi duelo, un hermano desaparecido, y bueno, y él resaltaba un poco esto de la necesidad de la verdad, ¿no? En un primer plano, ¿no? Y eso es lo difícil que a veces se nos hace a nosotros manejar estas cosas, ¿no? Porque nos estamos metiendo con una cuestión muy íntima, una persona que
que está sufriendo, que está haciendo un duelo, y a su vez es una cuestión pública que merece la manifestación pública, bueno, un programa de radio como este, y cómo manejarlo, con qué criterios, con qué palabras, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, el no hacerlo es peor, ¿no? El no hablar de estos temas es mucho peor. Y aunque seamos torpes y nos equivoquemos, me parece que tenemos que hablarlo. Y agregar que la verdad sana lo personal, sana como el ámbito personal, ¿no? De lo individual, pero también sana la memoria colectiva de nuestro pueblo, que en realidad tiene una herida y por más que quieran patearla para adelante, la herida está en lo personal, en cada una de esas familias, y está en el pueblo. Entonces las generaciones que nosotros estamos formando y otras también cargan con esa herida, o van a cargar con esa herida colectiva, ¿no? Que bueno, que está ahí esperando la verdad. Y que esperemos que no tarde mucho tiempo más en obtener respuesta, ¿no? Bueno, nos vamos ya. Hemos pasado, pero... Hemos pasado de hora. Nos vamos hasta el martes que viene. Veremos con qué tema. Veremos. Lo deciremos en cualquier momento. Chao. Bueno, chao.